Listo. Vamos a abrir nuestras escrituras para aprender precisamente un poco de nuestro Padre Celestial. Es su voluntad que nosotros todo el tiempo estemos conociéndoles, por eso envió a su Hijo para que Él nos lo revelara. Y no haría falta, ¿verdad?, que yo estuviera acá si dijera que el mundo lo necesita tanto. El mundo está en tinieblas, pero a veces es necesario pedirle sabiduría a Dios para que Él nos abra el entendimiento y nosotros podamos ver esa oscuridad, porque en realidad hay veces que no la vemos. Acuérdense que dice la Escritura que el pecado engaña, y a veces creemos que simplemente es a través de lo que nos dicen, pero es un efecto que hace en el corazón de nosotros al hacer que nosotros creamos que aquello está bien, decirle bueno a lo que es no. Y esta mañana vamos a ir conociendo unos puntos, serían demasiados, nada más son como 100, pero traje nada más 7, que si no nos salimos ahora, va, sobre el poder de Dios. Se ha preguntado muchas cosas que vamos a ir aclarando. ¿Dónde está Dios cuando me pasó esto, cuando sucede esto? Él siempre está ahí. Nunca, no hay nada que se le pase de más. La soberanía de nuestro gran Dios es inmensa. El ser humano no la puede entender. Su santidad es increíble. Nada impuro puede llegar hasta Él. Por eso su Hijo dice que Él ha venido a revelarnos, porque sin santidad nadie, fíjense bien la palabra, nadie verá a Dios. Santo viene de la palabra kadosh, que significa apartado, separado. ¿De dónde? ¿De dónde me separó? El apóstol Pedro dice que nos ha traído de las tinieblas a su maravillosa luz. Entonces hemos sido santificados, hemos llamados para ser santos, pero no solo eso, ese es el principio, ¿no? Nos separa para traernos y nos hizo no tan menor, pero un poquito menor que los santos. Así que, y ellos están a nuestros servicios, es una maravilla, que poco a poco vamos a ir entendiendo. Pero uno de los puntos que vamos a empezar a ver, porque la ciencia no lo puede explicar cómo sucedió esto, pero el poder y soberanía de nuestro Dios lo hace posible. Vamos a ir a Segunda de Reyes para empezar esta mañana a aprender de nuestro Dios. Abrimos nuestra Biblia, Segunda de Reyes. Puede ahí apoyar a los que traen su escritura. Son 6, capítulo 6, 14 al 16. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 6, como dice ahí. Y el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ¿quién? Que están con ellos. Está hablando del profeta Eliseo, ¿verdad? Resulta que el rey de Asiria atacaba a Israel constantemente, pero se sorprendía que cada vez que enviaba a los soldados, el rey de Israel ya sabía y se desviaba. Y dice él, a ver, juntó a sus generales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el que va y le dice? Y le contesta uno de sus soldados y le dice: lo que pasa que él tiene a un profeta, a un varón de Dios, y él es el que siempre le está diciendo. Eliseo le decía al rey por dónde iba a ir,
Dios le decía a Eliseo dónde estaba el ejército de los sirios y entonces no podían hacer nada. Pero dice que su siervo, el rey, perdón, agarra y dice, vamos a tener entonces que agarrar a Eliseo, capturarlo y matarlo. Entonces se asoma el siervo temprano, dice que madrugó, para aquellos que no nos gusta madrugar, hay que madrugar, ¿verdad? Y entonces dice que ve el enemigo y se asusta. Este texto es muy conocido. Todo mundo decimos, ¿verdad? Es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Pero tenemos que ver que realmente esté con nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eliseo era un profeta de Dios. Es un hombre valiente, un hombre entregado al Señor, ¿verdad? Entonces el profeta dice, no te preocupes, mayor es el que está acá. Obviamente, desde esa perspectiva humana, no lo veía. Pero fíjese, el 17 dice, entonces Eliseo, ¿qué hizo? Oró a Dios y le dijo, te ruego que abras los ojos para que veas. Y Dios abrió los ojos del criado y éste miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Imagínense, oró a Dios. Eliseo sí lo sabía, ya lo veía, pero es su siervo, ¿no? Y entonces hubo necesidad de orarle a Dios para que le permitiera ver que mayor es lo que estaban con ellos, que esos aparentes soldados o mayoría no era comparado con lo que Dios tenía alrededor de ellos. Es importante que nosotros veamos el poder de Dios para con su pueblo, su gente. Israel lo amaba y siempre lo ha amado, dice, es la niña de mis ojos. Y vemos cuando Jesús está ante Pilato también, quiero hacerlo mención, no lo anoté ahí el texto, pero lo quiero hacer mención. ¿Se acuerda que le dijo a Pilato? ¿Crees que yo no qué? ¿Podría pedir que me enviaran? ¿Cuánto? ¿Sabe? Está calculado alrededor de 60,000 soldados, una legión. Y un solo ángel tiene poder para destruir 3/4 partes de la tierra. Así que, ¿qué haríamos con una legión? O sea, mande. Increíble. Simplemente que Jesús dijo, mi reino no es. Y vemos claramente el ejemplo, cómo el Señor guarda a sus siervos. La ciencia, de mencionaba ya al principio, ha estudiado esto y dice, ¿cómo puede? Pero todavía viene algo más increíble. Todavía Eliseo muestra la misericordia de nuestro Dios. Sitiado allá, ahí mismo, ¿qué hace todavía Eliseo? Dice ahí mismo en Segunda de Reyes 6, pero del 8, bueno, más bien más. Vamos a leer nada más porque ya leímos una parte del 6, del 18 al 20. En ese texto, mismo texto que leímos ya, dice, pero en el 18 vuelve a orar Eliseo a ese mismo ejército que lo tenía sitiado y dice, cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo ora a Dios y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Todos perdieron la vista. No quiere decir de que simplemente ya no podían ver absolutamente. No veían a Eliseo. Cambió. Y toda la psicología y todos se preguntan cómo pudo o cómo puede ser posible cambiarle a tantas personas. Tanta la mente de decir, porque la palabra de Dios dice, luego Eliseo les dijo, es decir, no estaban ciegos en la oscuridad, sí estaban viendo, pero dice, luego Eliseo les dijo, este no es el camino, ni esta es la ciudad, seguidme. Al que bajaron para matarlo,
ahora lo seguían. Increíble. Y yo, dice, os guiaré a donde está el hombre que buscas. Entonces los guió a Samaria, donde estaba Israel. El rey de Israel los sitió a todos. Y dice el rey, los matamos. Fíjense. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo, ¿los matamos? ¿Los mato? Vuelve a decir. Él le respondió, no, no los mates. Y le hace una pregunta, ¿matarías a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? Sin embargo, ahora muestra misericordia. Y dice, ¿qué les dice? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su Señor. Los tenía en sus manos, pudo haberlos matado a todos, pero usó la misericordia, mostrando la misericordia de Dios. Dales agua, dale pan, que se vayan. En la vida nosotros tenemos estas pruebas también. Y yo creo que ya muchos de nosotros podemos imaginar cuántas situaciones adversas ha pasado así. Cuando yo crecí, había una vecina de frente, que todo el tiempo a nosotros nos mantenía agrediendo. Ella tomaba, y nosotros los sábados a las más tardar 4 o 5 teníamos que tener cerradas ventanas y puertas, porque si mirábamos se venían hasta con el machete. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos chicos, pero venían muchos, le decían, ¿por qué no va? Le decían a mi madre, ¿por qué no vas? Pero sin embargo, cuando a mediados de semana alguien se sentía mal, cruzaban y decían, ¿qué dice mamá si no tiene un medicamento para la cabeza, si no tiene una cebollita, si no tiene? Y se lo daban. Y todos venían, pero ¿cómo le manda de comer si los sábados no le dejan? Decía, no se preocupe, ellos no me lo van a pagar, decía, sino Dios me lo va a pagar. En su conocimiento ella decía. Vemos que cuando el enemigo ataca, ¿qué dice la Escritura? Que no paguemos sino el bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el mundo es así. Si alguien me agrede, yo agredo. Si alguien me golpea, yo golpeo. Pero los hijos de Dios es la diferencia. Porque dice, ascuas de fuego amontonas en su cabeza. ¿Por qué? Porque no le da entendimiento a cómo te agarra y te abusa en un sentido y tú lo beneficias con otro. Y yo, no, espérame, que no entiendo por qué razonas esto. Desde luego también diremos, ¿qué vamos a dejar que nos hagan de todo, no? El apóstol Pedro también escribe y dice que para eso está la autoridad. Dice que dejó la autoridad para castigar al que hace el mal y exaltar al que hace el bien. Entonces, cuando ellos ya quieren pasar más, pues Dios también dejó la ley. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que yo no sea el que directamente ataque a esa persona. Pero es una de las formas en que Dios nos muestra desde el Antiguo Testamento su poder, pero también su amor y su misericordia. Vamos a ver también otro puntito que la mayoría, a lo mejor algún día nos hemos preguntado esto. ¿Dios permite esto? Lo puse ahí en Primera de Reyes 22. Y quiero que vean que es bíblico, porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Ahí Primera de Reyes 22 dice, vamos a leerlo. Luego dijo Micaías, escucha pues la palabra de Dios. Yo he visto a Dios, 22:19, sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Fíjense bien. Entonces Dios preguntó, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Fíjense. Estaba un cónclave, como dicen, estaba una gran reunión. Dice que estaban todos sus generales, todo, él sentado en el trono
y todos alrededor y preguntó: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno respondía de una manera y otro respondía de otra manera. Entonces salió un ¿qué? Ruab, un aire, un viento, viene del hebreo Ruab, viento, aire, espíritu, dice, y dijo: yo le induciré. Jehová le preguntó: ¿de qué manera? Y él le respondió: saldré y seré espíritu ¿de qué? De mentira en la boca de sus profetas. ¿Ese? Le pide permiso a Dios para inducir, para llevar una mentira. ¿Sí? Pero desde luego vemos, para aquellos que están comenzando en la escritura, vemos también que el patrón de conducta de Acab fue uno de los reyes más malvados que menciona la escritura. Pero permite que vaya ese espíritu. Dicen que había una vez una mujer que llegó a una tienda y había muchas personas y dice: señores, quiero que me den una ayuda, que necesito llevar comida para mis hijos. Se los pido en el nombre de Dios. Y todos se quedaban viendo y dice uno: mira, yo tengo mucho dinero y yo puedo darle todo lo que usted necesita, pero nada más una cosa: no es en el nombre de Dios, porque yo no creo. Usted no tiene por qué estar. Dice: no, yo se lo pido porque yo sí creo. Y yo se lo pido en el nombre de Dios. Y dice: no, pues entonces no le doy nada. Se la mujer: no me importa. Se va, pero este hombre lo piensa bien y dice: no, mejor le llevo. Compra todo, llega a la puerta de la casa de la mujer. Ok, dice: sí, dígame. Y dice: aquí está todo lo que usted necesita para que coma. Y no solo un día, para una semana. Y dice ella: gracias a Dios, dice la mujer. Y dice: no, espérame. Dice: usted sigue agradeciendo a Dios. Le digo, y así se lo digo: no vengo yo vengo en nombre del otro. Y dice ella, vuelve a decir: sí, lo sé, gracias a Dios. Y dice: ¿por qué sigue dando gracias a Dios? Porque ahora creo más. ¿Por qué? Porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿es verdad? Así que esto va más allá de nuestro entendimiento. Yo le digo a la gente: no somos simplemente algo físico. Él está sentado en su trono y Él ordena, Él mueve. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de ¿cómo se llama? Sí, de Job. Satanás le pide permiso, ¿verdad? Por eso dice que él es un mentiroso. Porque él promete, él dice que va a hacer y todo. Para todo tiene que pedir permiso. Dios permite que vaya y lo toque. ¿Por qué razón? Puse aquí un ejemplito nada más. Si se acuerdan, uno de sus maldades, ¿verdad? La esposa era Jezabel, adoraban al Dios, su Dios de ellos, Baal. ¿Y qué dice allá? Que despojó a quién, ¿verdad? A Nabot, con mentiras, con engaños, con falsedades. Lo llevó hasta que lo mataran a Nabot. Y le quitó la viña. Le quitó la viña. Pero sin embargo, dice la escritura en los versículos 23, que la sentencia no tardó en llegar. También hemos leído cómo terminó tanto la esposa como él. ¿Por qué le llegó? Porque en el mismo lugar dice que los perros se lamieron la sangre de Nabot, ahí mismo lamieron la sangre de Acab. Ahí mismo. Nada pasa desapercibido ante Dios. Su justicia permanece, dice la Escritura, para siempre. Para siempre. En Apocalipsis también dice la Escritura que hay unos que dicen: ¿hasta cuándo, Señor nuestro, vengas nuestra muerte de los que están en la tierra? Tarde, temprano, te va a dar. Una vez escuché a alguien que decía:
al primero que le interesa, nosotros decimos, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? No te preocupes, el primero que está interesado en regresar es Cristo mismo. Cristo mismo, porque viene a juzgar y a castigar a todos aquellos que no le obedecieron, aquellos que tomaron una decisión. Porque si podemos ver, nosotros desde el principio tenemos nuestro libre albedrío. Una vez alguien me dijo, si es tan poderoso, ¿por qué no simplemente mata a Satanás y se acaba de problema? Porque a nosotros nos dio libre albedrío. Porque nadie más en todo el universo, multiverso, a nadie más nos dio su imagen. Ser igual y semejante a ellos. Y sobre todo, el poder sobre el bien y el mal. ¿Qué leyó mi hermano hace rato? Dice, les doy que escojan entre el bien y el mal. Y Josué dice, mi casa y yo, ¿qué? Serviremos. Ah, es de sabios. Proverbio dice que es de sabios. El hombre sabio, dice, busca a Dios. Es de sabiduría, no es de religión. Mucha gente, cuando le hablamos de Cristo hoy en día, piensa, me quiere llevar a tu iglesia. Me dice hace poco una persona que le ha hablado de Dios y me dice, la verdad, le digo, es un profesionista y me dice, es que le falta gente a tu pastor, dice, para el diezmo, me decía. Y le digo, nada de lo que dijiste, ¿verdad? Y le digo, no, ni hay uno, ni hay otro. ¿Cómo? Entonces, ellos piensan que es por otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que el Dios de este mundo le ciega el entendimiento, ¿verdad? Y miren cómo terminaron esa parejita. Por no servir a Dios, por no escoger entre el bien y el mal, decidieron el mal. Decidieron el mal. El rey Acab, uno de los líderes de Israel más terribles que ha existido. Pero también dice que Dios anhela y desea que hagamos su voluntad. Vamos a leer Deuteronomio 30. No podemos tardarnos mucho. Deuteronomio 30. Los siguientes 20 puntos los vamos a ver la otra semana. 30, 14. Ciertamente, muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Mira, pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames a Dios, tu Dios, de que andes en sus caminos y de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces, ¿qué? Entonces vivirás y te multiplicarás, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. Miren todos los beneficios que Dios dice con el fin de que ame. Dice, pongo hoy el bien y el mal, el poder de decidir entre la vida eterna y la condenación. Sigue Dios invitando a todas las personas, todos los días, cada instante, a decidir entre el bien y el mal, entre la vida eterna y la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Este varón, Josué, su nombre en hebreo es Yehoshua, que significa ¿qué? Salvación. Si lo hiciéramos acá en latino, americano, diríamos Jesús. Pero es Yehoshua, Josué, salvación. Él declara estas palabras y dice, mi casa y yo serviremos al Dios de Israel, al Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, no a los dioses de los egipcios. ¿Por qué era necesario que se les recordara? Porque venían de Egipto y traían en su corazón todas las tradiciones de Egipto, todos sus dioses. Es tanto así que el apóstol Pablo, hay uno que parece un pleonasmo cuando dice el libro de los Romanos, dice a hebreos de hebreos, y dice, tú parece un pleonasmo. Pero es que eran hebreos nacidos ahí, pero ya no hablaban el hebreo.
habían perdido por la conquista. Todo el tiempo los que los conquistaron a Israel les quitaban el arca del pacto, les quitaban para que perdieran su identidad, para que ya no hablaran el hebreo. Por eso decía Pablo, hebreos de hebreo. Es decir, si eres hebreo, pero no hablas hebreo. Hablas griego, hablas romano, hablas otro idioma, pero no hebreo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Es lo mismo que hace. Quita lo primero, quiere quitar que nosotros adoremos como el Señor manda. Confunde a las personas. Entonces ya no podemos decir que eres cristiano, ¿verdad? Entonces, Josué, un hombre de ejemplo, dice: mi casa y yo serviremos a Dios. Dice el 17: pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y les rindes culto, yo os declaro hoy que de cierto moriréis o pereceréis. Así que Dios anhela con todo su corazón que nosotros le sirvamos. Nos ama, nos viene a dar libertad. Libertad. Y el rey de Egipto, otro ejemplo, que tomó la decisión de irse hacia el mal y no del bien. Destruyó totalmente su pueblo. Cada uno, por si alguno no lo ha investigado, pero cada una de las plagas atacó directamente Dios a cada uno de sus dioses. Dios Ra, sí, a todos los dioses que creían, el Dios del amor, el Dios de la fertilidad. Ellos tenían el Dios de la sexualidad, el Dios de las cosechas, todos, cada una plaga fue atacando, diciéndole a Dios: mira tu Dios, mira tu Dios. Y no hicieron nada. Pero el rey se endureció su corazón y prefirió atacar al pueblo y lo pagó muy caro. Así que dice: decide entre el bien y el mal, ¿verdad? Otra característica dice que también nos puede dar habilidades. ¿Qué dice del Espíritu Santo? Que Él reparte ¿qué? Dones. Él nos da habilidades. En el cuerpo de Cristo, dice, no todos somos manos, no todos somos orejas, no todos somos pies, pero todos formamos el cuerpo de Cristo. Veamos Éxodo, creo que ya está ahí. Hay un ejemplo, alguien que le dio una habilidad, capítulo, perdón. Éxodo 31 dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, plata y bronce. Le dio toda, ¿a quién se lo dice? A Moisés. Dios le dio la habilidad, lo llenó de su espíritu para que él pudiera hacer todo lo del tabernáculo. Desde luego no lo iba a hacer Moisés. Entonces Dios llena de sabiduría a Bezaleel. ¿Fíjate? ¿Cómo viene de parte de Dios todo el conocimiento? Otro punto, oremos a Dios para que nos dé sabiduría, entendimiento en todos nuestros caminos. Nosotros cuando vamos al trabajo, pedirle sabiduría. Tenemos que ser ejemplo, cabeza. Que los jóvenes que van a la escuela, papá, tengo que presentar exámenes. ¿Ya le oraste al Señor? No puedo con matemáticas. Él puede llenar tu mente de sabiduría. Puede llenar tu mente de conocimiento. Porque a veces, bueno, no a veces, lo hace el enemigo. ¿Qué hace? Llena de otras cosas la mente de la persona. Y en base a eso, el subconsciente trabaja. Y en base a eso, juzga, en eso nos movemos. Pero si lo llenamos de la palabra de Dios, entonces el conocimiento fluye. ¿Ha escuchado personas que dicen: yo por más que leo la Biblia no la entiendo? ¿Verdad? Hay gente que dice: yo la he leído. Y hay gente también que ha estado años en las cosas de Dios. Pero el Señor en el momento, a Él le place darte ese punto de conocimiento.
¿Cómo es que tú le entiendes? A mí me han preguntado. Yo le decía a mi hermano, iba yo en el taxi una vez y iban 3 señores grandes. Y dicen, es que no podemos comprender cómo esta hermana no llega a la iglesia porque el esposo no la deja y el esposo dice que, como dice la Biblia, que tiene que estar sometida a él, pero el esposo no se congrega, el esposo no cree, pero la tiene y va. Y simple y sencillamente se voltearon y dijeron, ¿usted qué opina? Y yo le dije simplemente, le digo, es que él no es su esposo. Si ella está en Cristo, ¿quién es el esposo? La mujer siempre tiene autoridad. Y si no es la del hombre, porque le digo, vendió su primogenitura por lo que esté haciendo en el mundo, como Esaú, por un plato de lentejas, entonces le digo, ella, Dios no la deja desposada y se sitúa abajo de Cristo. Entonces ahora la cabeza es Cristo y la cabeza de esa mujer es Cristo y la cabeza de ese hogar es Cristo. Y se quedaron así. Yo no había entendido así. Pero Dios le da el conocimiento en el momento y a quien Él quiere. Entonces, oremos, hermanos, cuando estemos ante una situación. Sabemos que Él da conocimiento a los médicos. ¿Quién de nosotros no ha tenido un familiar enfermo? ¿Verdad? Yo siempre le digo, Señor, ¿verdad? Dale sabiduría, inteligencia para que ellos puedan operar, para que ellos puedan recetar con inteligencia a los gobernadores. ¿Verdad? No es por nada, pero voy a decir por quién votar. No. Pero la sabiduría y el conocimiento siempre hay que pedirse en todos nuestros caminos. El Señor siempre envía a sus ángeles para que nos guarden, para que nos cuiden. Dice, cercano está a quienes lo invocan. ¿Verdad? Él nos cuida. Ya más adelante vamos a tocar el tema de la arqueología, pero sus ángeles nos cuidan, nosotros se los pedimos. Pero también tiene de limitar la capacidad intelectual humana. Puede ser que esa persona se esté esforzando por querer aprender de la palabra de Dios, pero el Señor no lo permite. Mira lo que hizo con Israel en Deuteronomio. Deuteronomio 29, del 4 al 5. Dice, pero hasta el día de hoy, Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido 40 años por el desierto. Fíjense bien. Recordándole Moisés al pueblo de Israel, dice, pero hasta el día de hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. A pesar de todo, Dios a esa generación le cerró el entendimiento. Por eso hay muchos judíos que usted va a ver todavía hoy más con la tecnología, que todavía dicen que esperan al Mesías. Que todavía lo esperan. Porque Él les ha cerrado el entendimiento. Pero es importante, yo cuando lo digo, cierro mis ojos y bendigo a Israel y los bendigo. Porque yo digo, si tú hubieses creído desde el principio, nosotros no entraríamos. Nosotros venimos a entrar para darle celos a ellos. Porque el olivo dice verdadero los cortó, pero el mismo dice que tiene el poder para quitarlos, tiene el poder para volverlo ¿qué? Y a nosotros nos injertó, éramos el olivo silvestre. No teníamos nivel en el entierro de ese olivo. Pero Él por su misericordia les cerró el entendimiento. Espérame tantito. A Daniel le dijo, sella este libro hasta el final de los tiempos. Y los judíos pensaron que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, el tiempo era el final. No es cierto, era el principio del final, no el final del tiempo. Y ellos creían que era así. Por eso dicen, no creemos en Él. Porque el final ya se dio y no nos recogió de todas las naciones. Estamos todos regados. Ni se ha construido otra vez el templo, ni se construirá. Tanto le ha cegado el entendimiento que ya hemos leído, como dice la Escritura, que le dijo, y no se acordarán más del tabernáculo. Ahí andan buscando el arca entre Asiria y Israel, andan con túneles buscando el arca. El arca no está aquí en la tierra, pero les ha cegado el entendimiento. Cuando Él quiere, nos ciega el entendimiento. Cuando Él dice, ya perdí el camino, ya no sé,
yo iba a ir para acá, pero ya no fui. Y de repente dice, pasó esto, porque Dios te está protegiendo. El Señor dice, no vayas. De repente sales en la mañana y ya se te ponchó una llanta, lejos de decir, no, tantas cosas. Mejor decirle gracias, Señor, porque yo iba a salir y quién sabe qué iba a pasar. Ahorita no hay ningún problema. ¿No? Tener esa mente de entender a Dios cuando Él nos detiene, cuando Él nos da el conocimiento, cuando Él dice, háblale a fulano, cuando Él nos pone los medios. Tengo un primo hermano que lloraba porque llegó un muchacho que trabajaba de albañil y dice que fue con una cubeta y le dice, ¿me regalas agua? Sí, la que quiera. Y venía y se le quedaba viendo y dice, lees la Biblia. Sí, aquí estoy, me salgo aquí abajo de este mango a leer. Y dice, bueno, y se le quedaba viendo y no le habló. Y iba y venía. El sábado ve que todo el mundo corría. El muchacho se cayó y se mató. Y él lloraba y decía, Señor, tú lo pusiste que fuera a buscar agua y yo estaba con la escritura y yo no le dije de nada. Tenemos que entender los momentos, pedirle sabiduría a Dios. Abre mi entendimiento. A mí me ha pasado. Hay textos bíblicos que lo leo y los paso y me doy cuenta que ya voy por el capítulo 20 y no me acuerdo del primero ni qué decía. Digo, ¿cómo pasé hasta el 20 si no entiendo nada? Y vuelvo a regresar otra vez. No. Digo, Señor, por lo menos dame a entender la primera parte porque no le entiendo. ¿Verdad? Oremos a Dios por su sabiduría. En el trabajo, en la vida diaria. Hay gente con estrés, con depresión, pero no claman a Dios por la sabiduría de Dios. ¿Por qué es el estrés? Porque queremos hacer demasiadas cosas que a veces no está en nuestras manos. ¿Verdad? La sabiduría y la misericordia de Dios. También tiene el poder. ¿Verdad? Yo creo que ya se imaginan quién es este. Daniel 5. Y vamos a terminar. No se me desesperen. Daniel capítulo 5 al 19. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre y escribían delante del candelabro sobre el yeso de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey se puso pálido y sus pensamientos le turbaron. Se desencajaron las articulaciones de su cadera y sus rodillas se chocaban la una contra la otra. El rey gritó con gran voz que trajesen a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló a los sabios de Babilonia y dijo, cualquier hombre que le sea esta escritura y me declare su interpretación será vestido de púrpura. ¿Verdad? Este rey en el versículo 9 dice, entonces el rey Belsasar, ¿verdad?, se turbó muchísimo. En realidad estaba buscando a Nabucodonosor. Me equivoqué entonces aquí, ¿verdad? Sí, este rey que puse aquí es Nabucodonosor, el cual se ensoberbeció delante de Dios y Dios lo humilló y lo convirtió en un animal hasta el grado de comer hierbas. Pero no era para destruirlo, simplemente era para poner un ejemplo, porque él se ensorbece y dice todo lo que tú has logrado. ¿Conoce gente así? Gente así que dice que no necesita de Dios. Gente que dice, si yo tengo todo, es porque lo he trabajado. Es porque he luchado. Y en Nabucodonosor él fue lo que hizo. Pero mire lo que dice aquí la escritura en Proverbios. Vamos a leer Proverbios, hermano. Proverbios 16. A veces un error ahí. 16, 17. Dice, la vía de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino guarda su vida. Antes de la quiebra, fíjense bien, hay que anotarlo ahí, antes de la quiebra, otra versión dice de otra forma, antes del quebrantamiento está la altivez de espíritu, está el orgullo.
Antes de la caída, antes está la soberbia, está la altivez de espíritu, está el yo, está no necesito de nadie menos de Dios, yo lo puedo hacer. Dice, antes de la quiebra está el orgullo, la caída, el altivez de espíritu. El 19 dice, es mejor humillar el espíritu con E minúscula, o sea, el mío. Dice, que repartir el botín con los soberbios. El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es que bienaventurado. Tiene el poder de influenciar sobre los altivos también. Así que hemos recorrido también que tiene el poder sobre muchas características de nosotros, la altivez, la soberbia, ¿verdad? Puede enviar espíritus también de mentiras. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros decidimos más hacia el mal que hacia el bien. ¿Verdad? Hay unos libros que dicen que la palabra pecado, ¿verdad?, significa no dar en el blanco, desviarse. ¿Por qué lo hace el enemigo? Bueno, en la geología dice, desde luego, el odio que nos tiene, el odio tremendo, y lo vamos a ver bíblicamente si Dios lo permite. Pero es porque cada vez que nosotros, y mis hermanos en Cristo no me van a dejar mentir, cuando nosotros no erramos al blanco, tantito fallamos, puede ser una agresión verbal, puede ser un sentimiento. El Espíritu Santo nos redarguye, porque dice que es descender un nivel, no es ascender. Cuando nosotros servimos a Dios, ayudamos al prójimo, bendecimos a la gente, subimos de nivel. Espiritualmente subes, pero el enemigo está encargado de que nosotros pequemos, porque va degradando a la persona. Una ocasión vi un pedacito de una película que un hombre, según practicaba el satanismo, y le tira un cuchillo a una persona que buscaba a Dios. Y en la película me llamó la atención por la frase que dice, el cuchillo medio camino se detiene, se da la vuelta y se le regresa a él mismo. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué a ti y no a mí? Si tú me lo tiraste a mí. Y él le dice, es que he sido tan malo, he hecho tanta maldad en mi vida, que ese cuchillo tiene el poder entre el bien y el mal. Y decidió por mí. Claro, es una simple película. Pero en realidad, el enemigo está interesado en que no demos al blanco, porque cada vez que fallamos, nos vamos alejando de nuestro creador, de nuestro hacedor. Por eso todos los días, dice el apóstol Pablo, tenemos que venir en oración. Dice la Escritura que si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso y Cristo no está en nuestro corazón. Aceptar nuestra humanidad, orar todo el día. Todo el tiempo, dice, somos llevados como ovejas al matadero. Todo el tiempo. Pero todo el tiempo tenemos que estar de rodillas ante Dios para que el enemigo no gane terreno. Porque si nos quedamos, entonces la humanidad nos va ganando, la carne nos va ganando, Y luego viene y le dice, no es tan malo lo que hiciste, pues todo el mundo lo hace, es normal, no pasa nada, y empezamos a descender y a descender. ¿Verdad? Entonces, uno de esos sentimientos es desde luego la altivez. Voy a terminar con este punto. Fueron puntos del conocimiento de nuestro Dios, y ya cerré aquí mi Biblia, pero vamos a abrirla. Segunda de Corintios, vamos a ver ahora ya al Nuevo Testamento, 5:17. Fíjense bien, el poder de nuestro Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Dice, de modo, ¿todos lo tienen ya? De modo que si alguno está en ¿quién? Cristo Jesús. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas.
Nadie, hermanos, nos juzgue, nadie te diga, ah, yo te vi en tal, ah, sí, Señor. Yo fui feliz, un día tenía yo como un mes de haberme bautizado y fui feliz y le comento a un familiar y me dice, tú me vienes y yo te vi acá, le digo, sí. Y por eso, ahora más que nunca creo en el poder de Dios, porque me has recordado al Javier que era. Pero hoy, yo le creo aquí, dice nueva criatura eres, ¿verdad? Dice el 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que nosotros llevemos a más que se reconcilien con Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios el Padre estaba consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo reconciliando al mundo. ¿Verdad? Por eso, fíjense bien, lo maravilloso de esto, la gente lo vieron, creo, la crucifixión y lo pasaban hasta por las pantallas. ¿Por qué creen que los judíos atacaban a eso? ¿Por qué es un mismo pueblo? Porque el nombre que Dios le da a Moisés, yo soy el que soy. Ellos en hebreo, el Dios de las 4 letras, Yed, Bat, Yud, Yed. Entonces, cuando le preguntaba Pilato a Jesús, le decía, ¿cómo le decía? Yo soy. Tú eres. Los que estaban, los romanos no le entendían, pero un sacerdote decía, no, esto es una blasfemia. Porque él dice, yo soy el que soy, yo soy el que nos sacó de Egipto, no tú. No, crucifíquenlo. Tú eres Dios, tú lo has dicho. No. No lo entiendo. O sea, ¿cómo puedes decir que tú eres el Dios que acabó con Egipto? O sea, miren. Cuando escriben, lo crucifican y escriben y le ponen ahí, si usted observa, son 4 letras. Y dice, los sacerdotes van corriendo porque ya se acercaba el Shabbatón, porque no era un Shabbat normal, sino era un Shabbatón grande, Shabbatón. Es decir, hay años que los judíos celebran se juntan 2 Shabbat, el pan y el Pesach. Entonces, ese día, tenían que ir y van corriendo y le dicen a Pilato, no, quita ese nombre de ahí. Y Pilato, para que se cumpliera la escritura, por eso decía hace rato, se cumple porque se cumple. Dice, lo que está escrito, y no lo quitó. Porque ahí también estaba el nombre de Dios, del Padre, y eso no lo podían soportar ellos. Les estaba diciendo una y otra vez que Él estaba ahí. Cuando le pregunta el apóstol a Jesús, muéstranos al Padre, y le dice, ¿cuántas veces o cuánto tiempo llevo con usted y no lo ha visto? Él mismo dice el apóstol Pablo aquí a través de Corintios, le dice a los Corintios, estaba reconciliando consigo mismo, no tomando en cuenta las transgresiones. Así que, hermanos, Él no tomará más en cuenta aquello que pasó. Y mucho menos no tenemos que avergonzar. Satanás nos hace inclinar la cabeza por la vergüenza, por el pecado, por el adulterio, por la fornicación, por todo lo que hayamos hecho. Pero Dios nos ama como un padre y no importa lo que hayamos hecho. Nos toma del rostro y nos levanta y dice, no me debes nada. Levanta todo. Si al único que ofendimos fue a él, al vecino no creo. Así que aquí mismo dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo y como Dios exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Y
como Dios exhorta por medio nuestro, entonces rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Dice, para terminar, el 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, al que no conoció el pecado. Todo el mundo miró al Cordero de Dios. En el tabernáculo se le ponía la mano al borreguito y le pasaba los pecados y le decía el inocente por el culpable. Y ese pobre corderito le cortaban el cuello con una navaja bien afiladita. Decían los sacerdotes judíos que para que no sufriera. Y le cortaban y la sangre era regada en el altar de los sacrificios para expiar el pecado. Pero Juan ve a Jesús y dice ahí el Cordero de Dios, el que Dios puso para expiar no el pecado de una persona, sino de todo el mundo. Reconcilien. Hemos sido pagados, hemos sido, dice Pablo, comprados por precio, no fue gratis. Al Señor le dolió en su corazón ver a su Hijo Jesucristo colgado en un madero. Dice, ¿cómo no responderíamos a un llamado del Señor para servir en la iglesia o en un ministerio a tiempo completo? ¿Qué disposición tenemos para dar paso a otros ministros que Dios llama? Pone ejemplos como Elías, Eliseo, que pagaron un precio bien caro, pero obtuvieron la vida eterna. Ahora están con el Señor, no hay ningún problema, están bien. Ahí está escrito, terminamos hermanos, que cuando muere Eliseo y los sepultan, dice, entrado el año vinieron bandas armadas y moabitas de la tierra. Y aconteció que al sepultar unos hombres, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Ya tenía tiempo que había muerto, nada más era puro hueso. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, se levantó sobre sus pies. Imagínense, los huesos de Eliseo. El muerto se levantó. Dios puede volver a la vida a todo aquel que esté muerto en sus delitos y pecados. ¿A través de quién? De la sangre de su Hijo Jesucristo. El ADN de Cristo corre por cada uno de nosotros. Yo invito a todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios, que si es su deseo y es el mío, que obedezcan a Dios. Dice el apóstol Pedro, dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados y recibiréis como regalos el don del Espíritu de Dios. Y por eso dice la Biblia que ahora Él reparte los dones en la iglesia, nos sigue dando dones conforme a Él así lo quiere, a través del Espíritu de Dios. Y a otros de sabiduría, y otros maestros, y otros diáconos, pero todos para el servicio de Dios, ¿verdad? Jesucristo nos está llamando cada día nosotros a perfeccionarnos, y aquellos que no le conocen, que vengan a la salvación. Más ahora que el fin se acerca. Él está a la puerta. Él está a la puerta. Y dice ahí la frase, digamos como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Vamos a terminar, hermanos. Preparé aquí una alabanza. Si pueden ponerse sobre sus pies, quiero terminar con una